Después de haber sido aprobado por los senadores la semana pasada, los diputados aprobaron sin discutir, en primera lectura, el proyecto de Código Penal. Luego lo enviaron a una comisión especial que deberá rendir un informe antes de someterlo a votación en segunda lectura. De inmediato surgieron las críticas de diversos grupos a una serie de artículos contenidos en ese proyecto. Solo los industriales sometieron más de 40 observaciones al Código Penal. Además, grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil e incluso miembros de los partidos también hicieron sus críticas, lo que llevó a la convocatoria de vistas públicas el pasado lunes. Allí se debatieron temas de derechos como la violencia ejercida contra los niños, la discriminación, la agresión sexual en la pareja y la inclusión de las 3 causales. También temas como los tribunales militares, la prescripción de la corrupción y el artículo que exime a las iglesias de responsabilidad penal. Varios legisladores han expresado la intención de que se apruebe el Código Penal antes de que termine la actual legislatura el 26 de julio. Pero con tantas objeciones y sugerencias de modificaciones, se cuestiona la posibilidad de que eso ocurra en los pocos días que quedan. Además, si los diputados modifican la pieza, tendrían que reenviar el proyecto nuevamente a la Cámara de Senadores, mientras que si lo aprueban tal y como está, entonces quedaría en manos del presidente Luis Abinader decidir si lo observa o lo promulga. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, debatimos el proyecto de Código Penal y los principales artículos que están en discusión. ¿Debe ese proyecto ser aprobado tal y como está? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche María Cela. Y lo importante y lo urgente es que tengamos un nuevo Código Penal, pero un Código Penal que sea justo para todos los dominicanos y sobre todo en derechos iguales para todos. Vamos a presentar a nuestra mesa Carlos Salcedo, abogado, asesor jurídico, estratégico e institucional. Tiene un doctorado en Derecho Fundamental y Libertades Públicas. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros, quien ha estado antes como colaborador. Tenemos también a nuestro querido José Horacio Rodríguez, abogado y diputado de Opción Democrática, Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Gracias por estar con nosotros, José Horacio. Pancho, que también es otro ya vitalicio. Pancho Álvarez, abogado, está con nosotros, representante de Participación Ciudadana nuevamente. Está de este lado, cuarto, Alexis Jiménez, gracias por estar con nosotros, diputado de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión Especial que estudia precisamente el proyecto de ley del Código Penal. Tenemos también a Ramón Rogelio Henao, senador de la provincia La Vega del Partido Reformista Social Cristiano, proponente de la modificación de este nuevo Código Penal que esperamos se apruebe como tiene que ser. Vamos a ver si hay cosas que todavía pueden mejorar, porque el informe no se ha presentado. Farideh Raful, senadora del distrito, hasta el próximo 16 de agosto, bienvenida también. Hasta el 15 a las 12 de la noche. El 15 a las 12 de la noche. 15 de agosto hasta las 12 y un minuto. Exactamente. A las 12 y un minuto. Nos hubiera gustado que fueran 4 años más, pero bueno, eso es lo que hay. Todavía ya no sabe para dónde va, también para aclarar. Exacto, que no hay tweet ni nada por el estilo. La primera que preguntó hoy fui todo yo. Todo paz y amor, todo Cuando paz y amor. empezaron a salir todos esos decretos. Lo primero es, de repente nos sorprendió el que fuera aprobado en primera lectura en el Senado, luego en la Cámara de Diputados entendimos que había una intención de aprobarlo rápidamente, pero como habíamos visto tantas polémicas anteriormente y que eso se había quedado así, que no había terminado de pasar todos los procesos, entendimos que bueno, eso se va a quedar para cuando cambie el gobierno, que van a tener las cámaras más a su favor. ¿Por qué la prisa y por qué no se rindió hoy ese informe? Porque hemos escuchado muchas propuestas muy importantes en estos últimos 2 días en las vistas públicas, muchas propuestas de modificación. Pues, Alexis, tú que diriges en la comisión. Primero, muy buenas al público televidente. Realmente lo que ha hecho la Cámara de Diputados es analizar una pieza que desde hace 4 años
la hemos dado lectura en más de 15 ocasiones, que la Comisión de Justicia ha rendido informe en 3 ocasiones, que una comisión especial que estaba constituida por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, hicimos inclusive hasta un retiro donde dimos un informe, creo que en 2 ocasiones, y que ya esa pieza era conocida. Inmediatamente nosotros vimos, y que Ramón Rogelio Henao, que es el proponente de la iniciativa, la lleva al Senado, pero es la misma iniciativa. Inclusive cuando viene del Senado, lo primero que hacemos es hacer un análisis comparativo, una matriz entre ambos proyectos. Y nos dio que los 2 proyectos, el que vino del Senado, que estudió la Comisión de Justicia y la Comisión Especial, solamente tenían diferencia, como decía el presidente Alfredo Pacheco, en menos de 15 artículos. 4 artículos de forma y 8 de fondo. Es decir, estábamos hablando de un proyecto que ya los diputados le han dado lectura. ¿Y qué es lo que hace la comisión coordinadora y el presidente de la Cámara? Que al ser un proyecto que ya todos lo hemos dado lectura y lo conocemos, y que el Senado, por un tema de importancia que también lo conocen, lo había aprobado, decidimos establecer una vista pública, y por eso se decidió primero sacar una comisión especial donde estuvieran todas las bancadas, donde inclusive en un momento se pretendió que estuvieran los voceros de cada una de las bancadas. Ellos decidieron, como había muchos diputados que les interesaba participar, de que se iban a quedar, pero han asistido a todas las sesiones de trabajo. Y de inmediato, la primera reunión, hicimos 2 cosas para aclarar al país. Primero, se dio tiempo a que 2 iniciativas más que cursaban en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, también fueran a esa comisión especial. Se asumió la iniciativa del proponente Ramón Rogelio Henao, que viene del Senado aprobando en lectura, y había otra iniciativa de la diputada Rafaela Alburquerque y Sadoki Duarte. También se integró y se envió a la comisión especial. Y había otra iniciativa de José Horacio y Magda Rodríguez, y también se envió. Hoy ustedes pueden ver que la comisión especial no solamente está estudiando la iniciativa que vino del Senado, sino las 3 iniciativas. Pero, como le dije, es prácticamente 2 iniciativas igual. La de José Horacio y Magda tienen diferencia en más de 60 artículos, pero las 2 iniciativas son casi la misma. Y decidimos entonces, primero, que la población conozca el código. Yo creo que aquí, qué bueno que están hoy catedráticos y abogados de la estirpe que están acá, porque creo que es que lo que debemos hacer es dar a conocer que se conozca, no las objeciones solamente, sino lo que dicen cada uno de los artículos. Lo que se escribe en letra pequeña. Es decir, nosotros hemos asumido, tenemos un código que cuando hicimos la vista pública, la comisión especial, tengo que felicitarla, duró más de 8 horas, sentados todos ahí, escuchando a abogados, escuchando a la ciudadanía, y después de recibir toda, inclusive tenemos todas las propuestas, fueron más de 143 propuestas que tenemos hoy. Inclusive en el día de hoy se sumaron 2 propuestas más, la del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la de la Policía Nacional. Exacto. Pero ustedes dijeron que originalmente iban a presentar el informe hoy y han pedido una prórroga, pero ¿se pretende aprobar esto antes de que termine la legislatura? Ya termina el 25, tengo entendido. 26. El 26. El 26. Lo que nosotros pretendemos realmente, porque tenemos que ser responsables ante el país, que es lo primero, nosotros, decía un refrán, vísteme despacio que voy deprisa. Nosotros no podemos, esas sugerencias que dieron las personas que se dieron cita en esa vista pública, echarla a un lado. ¿Qué ha hecho la comisión? Ha estado dando lectura. Y lo primero que decidimos fue hacer un trabajo de sesión permanente. La comisión está en sesión permanente. Segundo, la vista pública que la cumplimos. Tercero, el estudio de la matriz. ¿Qué se nos ha dado en la vista pública? Más del 80% de las propuestas que se dieron en la vista pública tienen que ver con un tema exclusivo. Es decir, al final... ¿Las 3 causales? Las 3 causales. Es decir,
no tienen que ver, por ejemplo, vimos... Más del 80%. Más de del las objeciones. 80%. Por ejemplo, nosotros vimos propuestas como la del magistrado Hernández, que fue Cándido Simón, que también fue y hizo propuesta, un ex fiscal de apellido César, Castillo Pantaleón. y Castillo Pantaleón, hicieron muy buenas propuestas que la comisión ya la estudió. Pero yo creo que lo que ha faltado, y qué bueno que se dan espacios como estos, donde nosotros podemos ilustrar a la ciudadanía, y que lo que ha faltado es que el código se conozca. Hay un vacation legis que está establecido en el código, que es de 1 año. Es decir, todavía aprobándose el código, hay 1 año para que la gente pueda revisarlo, para que pueda conocer. Y se podría cambiar. Antes de Y entrar se en puede cambiar. En ese Claro que sí. año, antes de ponerlo, Antes de entrar en implementarlo. Antes de entrar en vigencia. como Eso dice es nuestra importantísimo. querida senadora Farideh Raful. Ok, que Farideh no votó en la Cámara de Senadores. No, yo voté que no. En los senados. Yo voté que no votó de No acuerdo. fue que no voté, fue que voté que votó no. de acuerdo. No votó de acuerdo. Correcto. Solo 2 no votaron de acuerdo. Diana, ¿tú querías continuar? ¿O Claro, sigo yo? vamos a entrar inmediatamente con algunos de los temas que son los que han estado más en discusión en los últimos días para que nos dé el tiempo a abordar la mayor cantidad posible. Por ejemplo, mi pregunta, y va para Rogelio Henao, es cómo llegó a ese código el tema de eximir a las iglesias de responsabilidad penal. Bueno, el artículo 40, numeral 14 de la Constitución, establece que nadie puede ser responsable penal de los hechos de otro. Y hay que diferenciar muy claramente institución. lo que es responsabilidad civil y lo que es responsabilidad penal. Ok. El artículo 14, que exonera a las iglesias, está precedido al artículo 9, que dice Ahí está. que las personas físicas son responsables. O sea que a un cardenal se le puede cantar con este código, se lo aprobamos 40 años, a un obispo, a un sacerdote, a un vicario, a un pastor, a una religiosa de cualquier denominación. Yo lo quiero leer, Se le puede cantar perdón. 40 años, o sea, Pero- no están exentos, son Rogelio. mentiras. Perdón un segundito, yo quisiera leerlo porque hay personas que no saben leer. Bueno, vamos a leerlo. El Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, porque no son las iglesias nada más, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y las iglesias no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Central Electoral será regulada por la ley que rige la materia. Es decir, que por ejemplo, Pero en el caso de las iglesias es la única institución que no es del Estado que está en ese artículo. ¿Por qué no incluir entonces ahí, si es así como usted dice, Rogelio, a todas las otras instituciones que no son la iglesia y que no son las del iglesias. Estado? Y a Las a iglesias. las sociedades comerciales, por ejemplo, que sí, Sí, se comprometen su responsabilidad penal. Sí. ¿Por qué O entonces sea, la iglesia ¿por qué están ahí específicamente las iglesias como única institución fuera del aparato Claro. del Estado? Y a mí me gustaría escuchar efectivamente a Carlos Salcedo y a Pancho Álvarez, que son abogados. Mira, lo primero es que esa lectura del 40.14 no es la correcta. Lo que se prohíbe es que una persona que haya cometido un hecho, usted no puede responsabilizar. Que otra persona pague el hecho de La otro. persona moral puede cometer una falta penal, como lo establece el nuevo código. ¿Cuántas instituciones, sociedades comerciales son responsables penalmente? Por multa, no va a ser prisión, evidentemente, porque es una ficción jurídica, la persona jurídica. Claro. Por penas complementarias, que lo establece el nuevo código, ¿verdad? Y en caso incluso se puede ordenar la disolución. Esas son penas que son, por su naturaleza, de naturaleza penal. ¿Cómo excluir a la iglesia? ¿Cómo excluir al Estado, a los Las iglesias. ayuntamientos? A las Es simplemente... las iglesias, Sí, incluso iglesia las en sentido evangélicas. general. Cuando lo hablo... No, la iglesia católica tiene una característica, las iglesias evangélicas otra característica distinta y Pero el distintas código- entre y la ellas, de- y la demás pero sería creencias, bueno, y la demás exacto, También y las- las demás que creencias. no utilizan O el sea, término iglesia. por ejemplo, si un sacerdote... Pero a Carlos que concluya lo que estaba Sí, diciendo. pero que es bueno que tú des ejemplos, congregaciones. Carlos, para que la gente entienda, porque los términos de leyes no todo el mundo los entiende, es importante. Un sacerdote comete actos obscenos o violaciones o abusos contra niños o mujeres. A ver, La persona jurídica bajo la cual está ese sacerdote, sea una O ese pastor. religiosa, sea de los diocesanos, lo que sea, son los que dirigen, en el caso particular, la conducta, el comportamiento y lo vigilan.
Por lo tanto, tienen un nivel de responsabilidad. Claro. Si comete una acción esa persona, violando... Por los favor, términos ¿cómo tú puedes institucionales y condenar? normativos, Vamos a si terminar. viola eso, evidentemente la persona moral de la iglesia tiene que sufrir la consecuencia. La institución. Porque comete una falta por omisión. En el no hizo ejercicio. lo que debió hacerlo. Eso porque no está Que lo haciendo- permitió, que si lo sabía Claro. y lo permitió. Si sabía O que lo ese encubrió, sacerdote... o lo Claro. encubrió. Sobre Lo todo, encubrió. sobre todo si lo está haciendo en el ejercicio de su el función ejercicio de sacerdotal, función por ejemplo. Claro. Rogelio, porque Pero que está ¿cómo- dentro ¿Cómo puede ser eso? O sea, en la iglesia católica, en la que yo milito, y bueno, somos alumnos del mismo colegio, Claro. nos decían, y así eso lo queremos, que la iglesia son todos. La iglesia no son los sacerdotes, son los feligreses. Entonces tú vas a condenar a los católicos por el hecho de un sacerdote o de un vicario. No, eso es imposible. Al ¿Cómo tú le Vaticano. puedes? Al Vaticano. Rogelio, Al Vaticano. el Vaticano, Al concilio la que iglesia, pertenece a la son iglesia personas evangélica central. jurídicas. Bueno, ¿Cómo pero hacer la diferencia? civilmente siempre o la van a tener discriminación entre responsabilidad. sociedades comerciales y las iglesias? El Es una Vaticano, discriminación el que está Vaticano prohibida en la o Constitución. diócesis de algún país han sido condenados, no los sacerdotes, sino las diócesis Por encubrimiento. o hasta el Sí. mismo Vaticano. Pero claro que sí. Juzgados y En condenados. muchísimos Por países. encubrimiento. La Estados iglesia ha tenido Unidos. que vender activos para poder pagar indemnizaciones. Pero no penalmente, Pero civil. y penalmente las multas. Civil. Las multas. Sí, multas, Las civil. multas. La multa es penal. La responsabilidad La multa es penal de penal. las iglesias no Sí, se me determina en prisión, permiten. sino en multas, o sea. Es bueno que se sepa, María Cela, que este tema, en los 20 años que tiene de discusión el Código Penal en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general, nunca había estado sobre la mesa. Si vemos la versión que se aprobó en el año 2006 y que observó el expresidente Fernández, no excluía a las iglesias. La versión que se aprobó en el año 2014 y que observó el expresidente Danilo, no incluía No excluía. exención para las iglesias Exacto. de responsabilidad penal. Y la que se Pero aprobó el en el Estado 2016 sí, y al el Estado Estado sí sí. en todas. El Estado Lo siempre. que por eso, esto es una novedad. Ok. Y eso fue un invento del Bien. actual Congreso para crear una situación de privilegio a favor de una que entidad fue con personalidad tema de jurídica. discusión en la Comisión Bicameral en el año 2021, Por donde eso yo tratamos preguntaba eso cómo llegó eso ahí. y solicitamos la exclusión de esa Alex, parte y no se pudo. ¿cómo llegó Mire, eso ahí? La pregunta mire. fue ¿Por qué cómo llegó eso ahí. No, ¿Por qué mire, llegó eso ahí? más que cómo llegó, nosotros lo que tenemos es que ver cuáles son las penalizaciones que se dan a una, como decía el profesor, a una visión jurídica, a una persona jurídica. Está la inhabilitación, que en este código establece por 5, por 10 años. Está hasta la cancelación, la disolución de la compañía. La disolución, claro. Es decir, ¿cómo nosotros, por qué se opera las personas que están ahí? Y quizás una de las sugerencias que llegaron ahora a la comisión fue de que se colocara un párrafo, y qué bueno que ustedes están aquí, una de las sugerencias fue que se colocara un párrafo que dijera que ninguna, ni siquiera los ayuntamientos, ni siquiera el Estado, están obligados a tener una responsabilidad civil. Un ayuntamiento, estoy de acuerdo. un ayuntamiento tiene que tener una 100%. responsabilidad civil. Y que eso pudiese arreglarse colocándole ese párrafo que dijera, aunque estos entes están exentos de responsabilidad penal, Penal. mantienen su responsabilidad civil. ¿Por qué? Exacto. Quiero decirle algo y compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que busca la responsabilidad penal? Es la inhabilitación. Entonces, Y la la disolución. disolución. La disolución. Entonces, tú no puedes, el Estado, decir, yo voy a inhabilitar el Estado por 5 años, voy a inhabilitar un ayuntamiento por 5 años. Una misma iglesia que lo que busca, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia y una sociedad comercial? Es que una sociedad comercial anda detrás de un fin propiamente pecuniario. Una iglesia, un ayuntamiento, el Estado, el fin que busca no es el fin pecuniario. No siempre. No siempre. No siempre, Hay pero iglesias que... Pero hay se da, iglesias pero se da que sí, perdón. porque cualquiera monta una Eso no iglesia. está- en Pero el hay sitio de iglesias- ser. hay iglesias que se crean. A las Tiene asociaciones negocio, sin tiene fines de negocio. lucro. Claro. Creo- y Como ente estoy- exento de responsabilidad penal, bajo Uno ese por criterio. uno, por Y favor. no es mejor Y tienen suprimir inmuebles. eso, sencillamente. Sí. Mira, Eliminar eso como las versiones están anteriores. las dos opciones, pero tú resguardarías todavía más, Sí. porque establecería que un distrito municipal, Ok. un ayuntamiento, ejemplo, usted tiene su vehículo,
un vehículo del ayuntamiento Si le cae un árbol, exactamente. Ahora tienen responsabilidad Entonces, civil. Le cae un ahora árbol la encima. Hay ayuntamientos Claro. La responsabilidad civil. No es señores. responsabilidad civil. La Confunde, responsabilidad civil está cubierta en confunde el la Código discusión. Civil. sin Claro. Ah, 382, Un momentito. 383. Se Un momentito. La multa. Se Un confunde momentito. la confusión, se confunde el argumento. ¿Qué porque, qué porque implica la realmente la responsabilidad responsabilidad civil? civil existe ya. Ya. Ya existe. Es agregar la responsabilidad Penal. penal. ¿Para qué? ¿Para qué? sancionar a las iglesias. ¿En qué sentido? O Y sea, y no solamente a no las es iglesias. inhabilitar. Porque, por ejemplo, No estamos hablando hay- de una institución hay en creencias particular. religiosas que no utilizan el término ¿Y iglesia. con qué se sanciona la responsabilidad civil? ¿Cómo, ¿Con qué se sanciona? Con No, la civil, la civil. Con dinero, indemnización. Económicamente. Y la penal con multas. Y la penal con multas. multa? ¿Qué tipo de multa? Las multas no son... Salario, Pero bueno, ahora la dinero. hemos establecido en salarios mínimos. Es la hora modernamente. Exacto. Bueno, pues, y pueden ser multas de salario mínimo. la idea Ahora, es eso. Ahora, ¿qué que persigue, sí. perdón, diputado? ¿Qué persigue esa disposición? La disposición sencillamente persigue la de que sean responsables penalmente, que las iglesias tomen los cuidados necesarios para evitar incurrir Esa es en la- esa Exacto. responsabilidad. Exacto. Y eso es lo que se está eliminando cuando Ok. se dice que las iglesias Sí, están exentas rumba de abierta para responsabilidad baile. penal. Hacemos pausa, hacemos pausa. Hay muchos otros temas. Me dio calor, señores, me dio calor. Y a ustedes en casa también. El tema de las iglesias es uno, la prescriptibilidad de los delitos de corrupción gubernamental. Vamos a eso. 20 años nada más, en vez de ser como cualquier otro delito grave, señores, pues un delito grave. El tema de los derechos, etcétera. Todo eso cuando regresemos de la pausa, con sus opiniones también a través de nuestro hashtag Código Penal ENM. Ya volvemos. Bueno, ahora nos hemos organizado mejor. Vamos a hablar de las infracciones militares, porque según dice aquí el nuevo código, diría lo siguiente. Las infracciones de naturaleza estrictamente militar cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones serán conocidas por las jurisdicciones militares por mandato del artículo 254 de la Constitución de la República y de conformidad con las disposiciones del Código de Justicia Militar. Juzgados en los tribunales militares quienes cometan infracciones de tipo militar. ¿Cuáles son esas? Porque uno dice, bueno, un militar mata, un militar viola, un militar roba, un militar debe ser juzgado como todo el mundo, no en su ambiente. por eso la comisión ¿Cuál es la diferencia? hizo un trabajo delimitando qué era lo que se podía juzgar en un tribunal militar y qué era lo que no. Y las infracciones muy graves, todas las infracciones muy graves del código, entiéndase homicidio, feminicidio, violencia, son estrictamente del Código Civil. Y lo numeramos en 4 enunciados, porque hay una letra pequeña que a veces es la que no se lee. Después de leer el artículo, tenemos que seguir a lo subsiguiente. Y dice el primero, las disposiciones no se aplicarán en los siguientes casos. ¿Cuáles? El 1, cuando existan víctimas civiles. Es decir, hay una víctima civil, ya no importa, es Y jurisdicción si civil. violó a una cabo, Pero vamos a seguir. Como es Un una sargento. violación, Hay una es una tipificación. falta muy grave que entonces va al área civil. Vamos a seguir. El número 2, cuando existan coautores o cómplices, una de las novedades de este código es que trae un instituto penal que es el cómplice, el cooperador necesario. Es decir, te trae esto y te dice, hay un cómplice, hay un cooperador necesario, entonces va a la jurisdicción civil. Tercero, cuando la comisión de la infracción militar concurra con una infracción muy grave establecida en este código. Es decir, ahí mismo lo dice, la violación a que atañimos, a que decimos, está establecida aquí. Cualquier falta que sea muy grave y que esté en el código, ¿cuántas más pero hay en esa lista? sigue lo siguiente. Cuando la comisión de la infracción militar concurra con infracciones, cuando la infracción militar sea contra el patrimonio público. Es decir, Eso va al civil. si tiene que ver con un tema del patrimonio público, ¿cuándo es que va sería a la- entonces infracción militar para juzgar en un tribunal militar? infracción, se le quedaron lo Por establecido en su mismo código militar. ¿Cuáles? Que está establecido. ¿Cuáles son? Infracciones propias que tienen que ver con ellos que no sean Falta muy de graves. obediencia. Falta de Una obediencia. falta de- Todo ¿Cuáles Lo que son? pasa es higiene inclusive. Diputado, yo creo que la única modificación que habría que hacerle a esa disposición es cuando dice, cuando concurra con otras infracciones muy graves. No, cuando concurra con cualquier infracción. Así es.
Entonces De tiene que ir a un naturaleza tribunal ordinario. Cuando concurra, Con no con cualquier solamente, violación de naturaleza no penal. solamente con infracciones muy graves, sino con cualquier infracción. Por ejemplo. Entonces, sí, El acoso, por Un ejemplo. no, Y que se va a tipificar aquí. Cualquiera de las Cualquiera. infracciones Quiero están que en la el gente Código Penal. entienda. pero cualquier infracción sancionada por el Código Penal que concurra con una infracción militar, ¿dónde tiene que conocerse? En la jurisdicción ordinaria. O sea, y lo que dice aquí cualquier es, militar lo- que concurra con una grave del... No solo no, las muy, lo no, que no dice, solo las muy graves. O lo con que dijo cualquiera. el diputado es sencillamente que Lo muy grave. para que vaya a una jurisdicción ordinaria tiene que ser concurrencia con una muy, grave. Y puede las ser con graves, cualquiera. no, las graves Ok. van para los Yo lo tribunales que quiero militares. saber, las militares son cuáles. Lo que pasa es Insubordinación, que por ninguna ejemplo. infracción militar Insubordinación está contenida a en un el Código superior. Penal. El Código Penal Exacto. solo tiene infracciones penales. Sí. Y como todas las infracciones penales se conocen en la jurisdicción penal, ese artículo no debería estar incluido en el Código Penal. Porque lo que genera es confusión. Eso es verdad. Y por eso en ninguna versión anterior de los códigos penales que tienen 20 años circulando en el Se ha Congreso incluido. se ha incluido. Porque todas las ¿Por qué se infracciones incluyó eso? leves, graves o muy graves tipificadas en el Código Penal van a la jurisdicción penal ordinaria. Volvemos a la misma Por lo pregunta. tanto, ¿Por qué? si ¿Por qué solo se las incluye? infracciones disciplinarias militares van a los tribunales militares, ese artículo sobra en el texto del Código Penal. Lo único que hace es generar confusión y permitiría que cuando una infracción militar concurra con una infracción leve o grave dentro del código, entonces la puedan conocer los tribunales militares. Y eso contradice lo que ya habíamos adoptado como país cuando se aprobó el Código Procesal Penal, que se estableció la universalidad de la jurisdicción penal para conocer en la las parte infracciones de capital está carácter bastante penal. claro. Se puede mejorar la redacción y estaríamos de acuerdo para ser más claro. Pero dice estrictamente, las infracciones estrictamente de carácter militar, Pero las que están definidas en su código, inclusive senador, lo dice. ¿Qué hace eso ahí? Entonces, Pero hay un senador, ¿por punto- qué dice que solamente cuando concurra con una muy grave? Pero Entonces, esa- que diga que grave, muy grave o leve. No, yo estoy de acuerdo con la... Perfecto, Mira, perfecto. Esa observación- se refiere exclusivamente a las Ok, infracciones... pero esa observación- disciplinarias Hay tres tipos de infracciones en militar. este código. Es bueno que lo sepamos. Graves. Que son las infracciones leves, Graves las y graves y muy graves. Entonces, cuando concurra con cualquier infracción. Pudiese ser esa, salió eso. Pudiese ser Perfecto. eso. Salimos de eso. Anótelo. Esa fue la Anoten, posición vayan que anotando. Participación Ciudadana Observaciones. presentó en la Carlos. votación. Eddie estuvo allá. Momentito, El Carlos. problema mayor es que si se mantiene esa redacción, el nivel de incertidumbre a quien beneficia, Exacto. que sea procesado penalmente por la vía ordinaria, va a decir, no, Ok. esta disposición Esto dice, me y dice los yo abogados que debo son ir al- expertos. al tribunal militar y va a ser favorecido porque es una decisión que favorece al reo. Y ustedes saben perfectamente bien de eso, porque siempre encuentran la quinta pata como sacar a su gente. sí. Entonces, Hay otro- vámonos a otro con punto. la imprescriptibilidad. Vámonos. Lo que soñábamos nosotros en Que una la corrupción sociedad del fuera siglo imprescriptible. XXI, que hubiese imprescriptibilidad, que nunca prescribiera el delito Así de es. corrupción gubernamental. O sea que si fue hace 20 años, 25, 30 años que se cometió, igual que un crimen, igual que cualquier cosa, lo descubrieron ahora puede ser juzgado. ¿Por qué 20 años? ¿Y por qué decir, Rogelio, que te escuché hoy, decir, óyame, no es que no lo hemos puesto, lo hemos aumentado, porque la antes verdad- era 10 y la ahora ver- son y 20. la verdad, ¿cuál es Pero ¿por qué la prescripción 20? actual? ¿Cuál es la prescripción actual? 10 años. 10 años. ¿Por qué Entonces, si tú lo 20, aumentas Rogelio? a 20 años, está un 100%, Rogelio, la ¿por está qué duplicando. 20? Y se establece que a partir de la salida del Rogelio, funcionario del cargo, hay o sea, no es gobiernos- 20 años de cuando cometió el hecho. Y del partido, Ajá. y del partido no ha salido del funcionario, y la salida del Y el partido del gobierno. poder. Hay Porque el gobierno- partido puede pasarse Exacto. Pero eso es lo que 20 dice. años en el Bueno, poder. Exacto, La salida del funcionario. que ya lo No, tuvimos por- un porque partido. Eso fue de la una salida del discusión. partido. Pero eso es muy poco probable. Son 5 Eso fue una periodos. discusión. Hay que decir, María Cela, y José Horacio estaba ahí también y trabajó el tema con nosotros. Hay que decir que en la comisión bicameral, donde se aprobó el código en el 2021 en el Senado de la República, que no se aprobó en la Cámara, eso fue una de las discusiones, porque las propuestas, hubo un informe disidente en la Cámara que hizo José Horacio, otro que encabezamos nosotros en el Senado. Lo que estábamos hablando era la imprescriptibilidad, que es la tendencia universal e Claro. internacional de todos los convenios Por para supuesto. poder perseguir la corrupción a través del rastro del dinero que dejan y que lamentablemente nosotros tenemos y vemos las consecuencias en los sistemas a través del lavado de activos. ¿Y de por todo. qué aquí no se puede hacer? En esta discusión, lamentablemente, no hubo consenso
Claro. quedamos 4 voces, creo que era Pedro Catrén, Antonio Taveras, de 15 diputados y senadores En la que tuvimos bicameral, está ahí. en la bicameral, y por eso quedó así en 20 años. Pero Había propuesta de menos. Había Exacto, propuesta yo de iba a decir 5, eso. de 10 años. Si se logró aumentar a 20, agradezcaselo a esa Exacto. senadora que está ahí. Había Porque propuesta, si no iba a ser 10 nada más. había propuesta de 10, de 15 y hasta de mucho menos. Y como insistíamos en la Y imprescriptibilidad, dejaron logramos que- 20 años. ¡Qué Y vergüenza! oigan lo interesante. Son imprescriptibles, bueno, el genocidio, ¿no? Sí, sí, los crímenes de lesa El, humanidad. el crimen organizado. ¿Y Ajá. por qué el crimen Eso es crimen organizado, es eso es mafia. imprescriptible y la corrupción no? ¿Eso es mafia? Cuando la corrupción es casi siempre crimen organizado. Claro. Claro. La asociación Entonces, de ¿por qué? malhechores. Es lo mismo. Marcela, que Exactamente, es cierto. habría que modificar, aprovechar que se está en una ola de modificación constitucional para modificar el 146.5. Establece en la Constitución que la ley podrá disponer la prórroga de plazos de prescripción y las limitaciones que finalmente tiene que tener restrictivamente esa prescripción. O beneficios que tengan procesales. Y lo de 10. Tendrán Y restricciones. hay jurisprudencia, doctor. Y la también. o sea, el Tribunal Constitucional y Hablen para que todo el mundo del país entienda. tiene que entender que hay que modificar la Constitución, reitero, porque se establece claramente que la prórroga de plazo es lo que está permitido, que sea un plazo mayor de prescripción. Pero en segundo lugar, habría que ver derechos fundamentales. ¿Cuál es la finalidad de la prisión? La finalidad de la prisión la establece la Constitución también en el 40.16, la reeducación y la resocialización. Reinserción. Entonces, a los órganos de poder, al Ministerio Público, es que hay que empoderar como se ha empoderado para perseguir la corrupción. Inmediatamente concluye el mandato de cualquier persona y se persigue en los 20 años siguientes. Tiene un plazo más que suficiente para perseguir a esa persona y que no se le escape a través de la impunidad. 20 años, ¿va a seguir eso así? Hoy tenemos, si no aprobamos el código, la propuesta vamos del a quedar con doctor que es lo que, no queremos. no sea a ¿Cómo es? partir de la salida, sino que sea a partir de la conclusión del periodo donde fue funcionario. Ok, dice el caballero aquí, Alexis, con razón, que si no se aprueba antes de que termine la legislatura se va a quedar en 10, que es lo que está ahora. Hay que Hasta después del Vamos a 16. a imprescriptibilidad. Decir que se coloque 20 es un paso de avance. Mire, y eso hay que mire. reconocerlo. Pero y Porque en un actualmente año se son puede solamente cambiar. 10. Pero- Ojo, hemos luchado hasta el final por la Claro, imprescriptibilidad. la A eso aspiramos. A eso. Pero que se logre aumentar a 20 ya es un paso de avance. Hoy en día a los Y es 10 el prescriben. cumplimiento A los 10 Constitución, y el es lo que cumplimiento de la Y hay que una de ser las objetivos. cosas que hay que ver. Hay sentencias también Y que hay que han observar mandado en este de tribunales nuestros, donde se habla de imprescriptibilidad. Sí, Sí, pero es cierto. una de las cosas, querida senadora Farideh Raffour, que hay que ver, y queridos panelistas, es cuál es la situación actual que tenemos con el código. El código que nosotros tenemos, por ejemplo, Decimonónico. que es del año 1884 cuando fue traducido al español, pero que mucho antes de ser república, los haitianos, después de la independencia de firma de Núñez de Cáceres, lo traen aquí en idioma francés. Y ese código ha recibido muy pocas variaciones. napoleónico. Y parte de lo que hablábamos sobre las relaciones sexuales no consentidas, se ha visto Eso ya como se una arregló. novedad. Pero, Vamos a aclarar. pero déjeme decirle algo, eso está en la ley 2495. Por supuesto. Y en el código actual desde el año 1997. Exacto. No Eso es podíamos bueno echar para atrás. aclarárselo a algunas Vamos a personas que aclarar fueron a eso. las fiestas Aclarar eso. públicas a hablar de que cuando abríamos esa oportunidad a que no hubiera consentimiento entre parejas, se acababa con la familia dominicana. Eso demuestra un desconocimiento y una manipulación de este tema. Exacto. Estamos hablando de Que un sí. derecho que está ahora normatizado desde el año 1997. Hay colores, hay O sea, mucha variedad de tonos grises y hay que decir otra entre el cosa, blanco y María el Cela. negro. Hay gente que también ha desvirtuado esto. Y otra cosa, en principio el proyecto que se presentó en el Senado planteaba para esas relaciones entre parejas una sanción menor cuando no había consentimiento. ¿Y ahora? En el Senado se modificó a solicitud del presidente del Senado, cuando se acababa de leer el código, que La pidió misma pena. Que se fuera la misma pena que una violación sexual. Es que el hombre Quedó que te así. agarra en la calle no es menos malo que el que te agarra en la Por casa. supuesto, tiene que haber... Incluso es peor. No hay. Peor No hay. el que te Si viola, no hay, el que correcto. lo hace con violencia, Si no hay en consentimiento, contra hay de tu violación. voluntad. Incluso cuando estás separado y entiende que tú eres suya o de nadie. Claro. Señores, por favor, qué bueno. Ya eso está aclarado. Hay que dar la misma pena. Entonces, María Cela, sé que Ahí sí. tenemos que hacer una pausa, pero para que dediquemos el último bloque de este programa al tema más polémico del Código Penal, que es el tema de las 3 causales. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.
escuchado también en estos días hablar de las 3 causales de una forma distinta por médicos. El Colegio Médico habló en el día de ayer, hoy también hablaba otro médico. Y es bueno empezar diciendo que en el código hay una de las 3 causales que está, porque se ha hablado siempre de 3. El artículo 102. Vamos a leer lo que dice aquí, porque ustedes recuerdan que o por violación o por peligro de vida de la madre o por inviabilidad del feto fuera del útero. La interrupción del embarazo, dice el artículo 112, practicado por personal... Eximente. La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud públicos o privados no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho. Es decir, lo que los médicos han hecho toda la vida, que es para salvar la vida de la madre, aunque con ello se vaya el feto. Ahora bien, el caso de Esperancita, por poner un ejemplo, enferma de leucemia, tratamiento de quimioterapia que implicaba un peligro para la vida del feto, ¿por qué no se le aplicó? Los médicos fueron irresponsables porque tenían, en virtud del artículo 42, numeral 3 de la Constitución, el derecho sin penalizarse de interrumpir el embarazo. La verdad es que eso, prácticamente. Eso no se aplica ni entre médicos, señores. Eso lamentablemente lo que hace es fomentar la clandestinidad y la interrupción de los procesos de gestación para las mujeres más pobres. Yo conozco casos de personas clase media, médicos en ejercicio, que han tenido un embarazo de alto riesgo con un feto inviable, que aquí en República Dominicana recientemente le dijeron que no podían interrumpir el proceso de embarazo y tuvo que irse a Estados Unidos con 5 meses a poder hacer el Ahora, lo increíble es que el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, los técnicos de la salud en esta materia dicen que las 3 causales son necesarias. Los técnicos de la salud. Entonces no, tenemos que venir aquí los abogados a hablar sobre la vida de la mujer. Perdón, y los congresistas dicen, yo estoy de acuerdo, pero no lo puedo decir porque en mi pueblo, porque así lo han dicho, me caen arriba si yo digo eso. Y si tú te vas al extremo absurdo totalmente, yo quisiera escuchar la opinión del senador y del diputado de la causal de inviabilidad de la vida. Exacto. Donde, por ejemplo, un feto es anencefálico. En otra palabra, no tiene cerebro. No tiene. Y va a morir tan pronto salga del útero. No se formó. Y sin embargo, se obliga a la mujer a seguir con un embarazo 6 meses más, sabiendo que eso es una tortura. Decía el médico ginecólogo del Hospital Militar en las vistas públicas, que ustedes lo escucharon, que esos embarazos se pierden en el primero o inicios del segundo trimestre, que eso no llegan a término ni a los 6 meses. Han llegado a los 6 meses y a los 7 meses, y eso es un parto. Y ahí no se puede provocar una interrupción de la que la madre salga. No, eso es un parto de abrir y de pasar por todo el proceso del parto. Ahora, eso que ellos acaban de decir. Ahora, esa es la segunda causa. Quiero hacer una pregunta, aunque venimos a ser entrevistados. ¿Se merece la República Dominicana seguir con un código de 1800 porque faltan 2 causales? Y es por un imperio constitucional. Cuando es un tema principalmente de qué? De salud. Es que hay muchos otros temas, senador. Hay muchos otros temas. Justamente, senador, si es un tema de derechos fundamentales, ¿por qué la comisión no escucha a los expertos de salud? Usted decía, perdón, diputado Alexis, que recibieron más de 140 propuestas y que la gran mayoría tenían que ver con el tema de las 3 causales. La comisión ¿piensa modificar el artículo que tiene que ver con el aborto, tomando en cuenta las propuestas que recibieron? La mayoría de los que han asumido el tema, la mayoría, no todos, lo que buscan en el fondo es establecer el aborto electivo en la República Dominicana, que después vendrá dicho en semana, 3, 4, 5, hasta 14. No. Vamos a ver. Esa discusión era para el diputado Alexis. Que yo estuve ahí. En este país eso no cuela, Rogelio. En este país no. Rogelio, ese argumento no cuela. En este momento para el presidente de la comisión. De 194 países reconocidos por las Naciones Unidas, solo 4 países no tienen las 3 causales. Oigan cuáles: Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Estamos hablando de salvar la vida de Estamos hablando de la vida. Miren, yo tuve una persona que trabajó para mí
que ya sabía que su feto era inviable. Y estoy hablando de feto porque eran las primeras primeras 4 semanas. Era en el primer trimestre. Sí. ¿Te acuerdas del caso? Claro. Ok. Que deseaba y buscó ese embarazo. Que buscó ese embarazo desesperadamente, pero por más que trató, o sea, todos los estudios le dijeron, eso no va a progresar. Y aquí no había nadie que la interrumpiera, o sea que ella iba a tener que esperar 4 o 5 meses hasta que solo se fuera, si se iba antes o si se podía ir a los 6, a los 7, a los 8 o incluso nacer. ¿Cuántos bebés hemos visto nacer y los padres los tienen? No es que es obligado que hay que hacer esa interrupción, es si la madre lo desea, porque si la madre quiere lo puede tener y tenerlo 24 horas en sus brazos o 5 o 6 horas lo que dure. Eso se ha visto en Estados Unidos, donde el aborto es libre. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque esto es asunto médico y los médicos ya han hablado. No entendemos eso. Eso no es aborto, señores. Ese bebé no va a vivir. María Cela, yo creo que hay que aclarar 2 cosas. Primero, que cuando se habla de que la vida es inviolable desde el nacimiento, De la No, concepción. de la concepción hasta la muerte. desde la concepción Le quitaron la palabra natural a la propuesta original, yo que era hasta la muerte. ahora natural. como comenzó Pancho haciendo preguntas y tú también, yo puedo permitir. Claro, Hacer claro, preguntas. claro. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando una persona mata a otra en defensa propia? Lo que yo digo. Sí, Lo que yo digo. exacto. Pues, yo que maté a esa persona en defensa propia, Legítima tengo defensa. que ir Exacto. perseguido penalmente porque maté a una persona en defensa propia. Pero no, Yo no es interrumpí así. la vida de esa persona viva, Para defenderte tú. no que estaba deforme, no que había sido producto de un incesto, no que había sido producto de una violación o de un estupro. Lo que dije yo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos Es a lo eliminar mismo. todas las normas penales que eximen de responsabilidad a la persona en estado de necesidad, por ejemplo. Entonces, me parece una aberración Buena comparación. la interpretación constitucional manida, dogmática, para defender Dogmática. posiciones absolutamente a Dogmática. ultranzas, solamente... Y de cantidad de gente que ha practicado aborto, que porque eso es lo más dice el grande. doctor- Lo más grande es que quienes dirigen esos movimientos en contra, que lo sé, muchos de ellos han encargado abortos. Pero- Señores, Mire, lo hay que mucha dice el doctor hipocresía en eso. claramente deja sobre la mesa entredicho que las causales son perfectamente constitucionales, porque se ha querido usar el argumento de que eso son vulneraría la contra- Constitución de la contra- República. Claro. Y jurídicamente ya el Son doctor ha explicado limitaciones y excepciones que- al derecho fundamental. que tú eximas de Todos los derechos responsabilidad. fundamentales, yo lo decía en el hemiciclo. No quiere decir que tú estás violando la Constitución de la República en Bueno, casos señores. excepcionales que buscan también proteger y garantizar derechos Lo fundamentales triste, José consagrados Horacio, en la que yo sé que Constitución no de la Para tenemos un terminar. segundo, para terminar, lo triste de todo esto es que los congresistas debemos estar con el oído puesto en la gente para poder, según lo que quiera la mayoría, representarlo y en contra de cualquier dogma de fe que tengamos, poder propiciar lo que el colectivo quiere. Lamentablemente, en este Congreso Nacional, eso ha sido imposible, aunque la mayoría está de acuerdo con las 3 causales. Y la gente Entonces, son las nosotros redes estamos- sociales. y estamos Marine, aislados. la gente son las redes sociales o es la gente de verdad. Se hacen encuestas en el pueblo para saber qué piensa la gente cuando se le explica. Sin Antes de que sesgo, nos corten, sin sesgo. Alexis Jiménez, antes de que nos corten, Alexis Jiménez, ¿van a hacer modificaciones al Código Penal en la comisión? Mira, entiendo que las condiciones que se han dado y lo que hemos visto tendrán que hacerse modificaciones. Muy pocas, porque lo que le establecimos, nosotros vimos en el que estudió la Cámara de Diputados y la Comisión Especial del Senado, vimos solamente 12 diferencias. Serán muy pocas, entiendo, pero no puedo decir lo que va a decir la comisión. Yo en la comisión lo que soy es un árbitro, habemos 20 miembros. de la Posibilidades de comisión. que sea aprobado antes del 26. Nosotros tenemos Porcentaje. la comisión, lo que nosotros queremos hacer es establecer lo siguiente, actuar con 9 de la noche, me responsabilidad, cortan. actuar con responsabilidad, conocer todos los puntos y que la comisión vote en una posición u otra. Nosotros entendemos que el martes, Van a o antes rendir del martes, informe. El martes van a vamos a rendir rendir un informe. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Gracias, por haber venido gracias a a ambos, ustedes. que yo sé que en estos días están trabajando 24/7, como tiene que ser. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, mi Hay que agradecimiento. ceder. En la sociedad no se puede siempre quererlo tener todo. Y esa es mi invitación a mis colegas legisladores. Señores, venimos con lo que aspiramos, pero tú no puedes, tenemos que estar abiertos a ceder, a transarnos. Por favor, que dejemos atrás las intransigencias. Y si se aprueba el código tal como lo envió el Senado, no se va a llamar código Genao,
se va a llamar Código Abinader. Oh, Mire, palabras han habido. Nos vamos, señores, hasta mañana. Gracias, Diana. Chao, Diana.